La Diferencia, actualidad noticiosa, análisis, debates, comentarios, todo eso y mucho más. Juntos estamos marcando la diferencia. La Diferencia, todas las noches a las 7 por Tele Miami. Ambiente cordial para el primer paso. Israelíes y palestinos vuelven a la mesa de negociaciones bajo la tutela de Estados Unidos, algo que no ocurría desde 2010. Los negociadores esperan llegar a un acuerdo de paz en 9 meses. Todos sabemos que no va a ser fácil. Será duro y habrá altibajos, pero les puedo asegurar que en estas negociaciones no tenemos intención de pelearnos sobre el pasado. Queremos encontrar soluciones y buscar decisiones para el futuro. Para que esto fuese posible, el secretario de Estado estadounidense viajó 6 veces a la zona con el fin de convencer a las dos partes. Los palestinos ya han sufrido suficiente. Y nadie saldrá mejor parado de estas negociaciones que ellos. Me alegro de que todos los asuntos relacionados con el estatus final, todos los asuntos clave estén sobre la mesa sin excepciones. Es hora de que los palestinos tengan un Estado independiente. Se espera que el diálogo incluya la cuestión de las fronteras, la de la seguridad y la de cómo dividir la capital, Jerusalén. Si una región del mundo no nos es ajena es el Medio Oriente. Hay otras regiones que sin lugar a dudas suceden cosas tremendas que desde nuestra humanidad nos podemos compadecer y nos afectan como seres humanos. Lo que sucede en el Medio Oriente nos afecta a todos de muchísimas maneras. Y por eso es que, además de ser una noticia internacional, es una noticia local. Y la estamos analizando en el día de hoy con, yo creo que los 12 expertos principales que tenemos en nuestra región de este tema. El doctor Wilfredo Ruiz es, como todos ustedes saben, abogado. Estuvo en la Marina de los Estados Unidos, fue teniente abogado de la Marina, se retira, después pasa nuevamente a servicio activo, pero como capellán musulmán después de su conversión. Y nos acompaña en el día de hoy en el programa. Está también con nosotros Daniel Álvarez. Daniel es profesor de FIU, pero además de eso es teólogo, es filósofo y básicamente con una amplia experiencia en esta región del mundo que visitó también en una ocasión. ¿Hay motivos para la esperanza, Wilfredo? Sí, yo creo que sí. Hay circunstancias que nos hacen pensar que es posible llegar a un acuerdo, en que se empiecen las negociaciones auspiciadas por los Estados Unidos tan temprano dentro del término del segundo término presidencial de Obama, nos da indicios de que la presidencia o la Secretaría de Estado puede darle seguimiento a estas negociaciones por un periodo más extenso de tiempo que si hubiese iniciado en el último año de la presidencia, por ejemplo, que tuviera que interrumpirse por algún proceso político. Eso y la preocupación legítima que tiene Israel de la inestabilidad creciente en su vecindario, sumado a incluyendo Egipto, Siria, el mismo Líbano, hay una inestabilidad tremenda que es hora, ellos quizás han descubierto, de que traer un poco de estabilidad a casa, y esto sería un buen comienzo de traer esa estabilidad tan deseada y necesaria para Israel desarrollarse y obviamente para el pueblo palestino culminar su sueño de tener una tierra soberana, ¿verdad? Daniel, cuando uno se plantea cualquier negociación de paz, los detractores dicen es imposible negociar con los palestinos, porque los palestinos no tienen un frente político común. Y por mucho que la autoridad palestina y sus representantes en Washington tengan el deseo de llegar a acuerdos puntuales con los israelíes, cualquier acuerdo puede ser saboteado por Hamás. ¿Tienes razón? Bueno, eso de por Hamás, parte que ha molestado históricamente a Israel, es que en el año 2000, y lo que tú mencionaste es importante, era el año final de Clinton, y no se le pudo dar seguimiento a las conversaciones entre Ehud Barak y Arafat. Que estuvieron a punto de concretarse. A punto, pero Arafat se retira porque ya se acabó el tiempo de Clinton. Los israelíes, a hablar del lado de Israel, pues te voy a hablar de los palestinos. Los israelíes tienen escepticismo porque creen de que detrás de Mahmoud Abbas hay otro Arafat.
y es la forma que lo han pintado en todo lo que he hablado en este programa, en otros programas con mis amigos israelíes. Tiene escepticismo de que no hay un socio confiable del otro lado y que lo que va a pasar aquí es que no va a pasar nada. Porque en un final, cuando ya están a punto de llegar a un acuerdo, como pasó con Ehud Barak y Arafat, se echan para atrás porque tienen miedo de conceder demasiado a Israel. Del otro lado, los palestinos tienen miedo de que Israel, en fin, como ya ha dicho hasta el presidente Obama, no quieren dividir a Jerusalén, que eso fue una oferta que le hizo Ehud Barak a Arafat en el año 2000, reiterada en el año 2001 también por segunda vez. Arafat no mordió el anzuelo. Y que Israel tampoco va a sacar los asentamientos en la ribera occidental. Y que, en otras palabras, los palestinos tienen sospecha de que detrás de todos estos gestos de Netanyahu y del gobierno de Israel hay simplemente las aspiraciones del gran Israel, de que la ribera occidental pertenece bíblicamente, proféticamente, históricamente a Israel en su totalidad, y que por lo tanto esto es una estratagema más para simplemente retardar el proceso. Así que hay escepticismo, hay duda de ambos lados. Pero eso es normal, son muchos años. De acuerdo, pero vaya, estoy de acuerdo con lo que dijo. Pero jamás, ¿es un obstáculo jamás? Sí, hasta cierto punto, discutiblemente. Jamás es el elefante blanco. Te voy a decir por qué, porque jamás puede vetar cualquier tipo de acuerdo y sin una Gaza no hay un Estado palestino. Ahora, ¿cómo se maneja el tema de Hamas? Claro, y lo que pasa, Roberto, es que quizás Hamas puede significar un obstáculo para las negociaciones, pero lo que realmente, la raíz de lo que presenta un obstáculo de la falta de representatividad del pueblo palestino, es que o Hamas o cualquier otra fuerza política debería estar activamente participando de este proceso de negociaciones, porque hay más de 1 millón y pico de palestinos que viven en la franja de Gaza que no tienen ninguna representación en este proceso ahora mismo. Así que el proceso corre el riesgo de que una vez se llegue a algún tipo de acuerdo hayas desenfranquiciado a 1 millón y pico de palestinos que no tuvieron ninguna voz ni participación alguna. Pero hay algo positivo aquí. Algo positivo es que tengo entendido, y corrígenme, ustedes dos me pueden corregir, de que jamás le ha dado de cierta manera la luz verde a la autoridad palestina a negociar, a entrar en esta ronda de negociación. Por lo menos no lo ha denunciado. No, correcto, eso es importante, ya eso dice mucho. Segundo, Mahmoud Abbas ha tratado de llegar a acuerdos con Hamas, y parte del acuerdo, y Abbas ha sido totalmente claro y vertical, Hamas tiene que respetar cualquier tipo de acuerdo en política exterior a que llegue la autoridad palestina con Israel. Así que si Hamas implícitamente se somete al proceso político, aunque no lo puede declarar públicamente, es un paso positivo. El hecho que tú acabas de decir, el hecho que Hamas no condena esta rueda de negociaciones, me dice a mí, ya está diciendo de cierta manera, vamos a ver a dónde llega esto. Es cierto, y esta etapa es crítica para la estabilidad en la región, porque ya Mahmoud Abbas, Abu Mazen, ha sufrido o tiene un desgaste político natural de su tiempo que lleva liderando el movimiento del pueblo palestino, y si sale derrotado sin ninguna ganancia de ahora, se acaba de deslegitimizar el único líder que tenía el pueblo palestino con reconocimiento internacional y reconocimiento de parte del Estado de Israel, y a Israel no le conviene que el pueblo palestino esté descabezado sin un líder político tras el cual el pueblo se pueda aunar para cualquier esfuerzo, y se corre el riesgo de que se levante algún tipo de revuelta o algún tipo de inconformidad, y ahí Israel tiene en sus entrañas a 4 millones de palestinos que por más tanque y bombazo tú tienes que trabajar. Wilfredo ha tocado un tema muy importante. La esperanza de paz no está obviamente con Hamas principalmente, está con Mahmoud Abbas, pero Mahmoud Abbas tiene ya 78 años. Es más, hace unos meses atrás dijo Mahmoud Abbas, yo estoy el desgaste, yo estoy a punto, yo no soy eterno, si yo me voy, ¿quién va a venir detrás de mí? Me parece a mí que se ha abierto una ventana de oportunidad. En un programa anterior estamos hablando de que la Liga Árabe está dispuesta a reconocer al Estado de Israel. Es una de las cosas más importantes que se Muy importante, y que no ha insistido que Israel se retire a la frontera de 1967, que eso es importante, porque entonces le da cabida a Netanyahu de vender un proceso de paz. En otra palabra, sí van a salir asentamientos, pero no van a salir los asentamientos que Israel considera crucial a su seguridad. Y eso es normal, y yo creo que también, o sea, los palestinos reconocen de que eso es importante para el propio Israel, ¿no? Claro, yo creo que lo más importante es que a través de los tiempos los palestinos han reconocido que tienen que aceptar
al Estado de Israel como vecino. Ya la retórica de que deben desaparecer el Estado de Israel es una retórica de una ínfima minoría del pueblo palestino, ¿verdad? Así que lo que en realidad estamos hablando es el derecho de retorno de los que fueron expatriados durante todas estas décadas de la Palestina, de su tierra natal en Palestina, Jerusalén y las fronteras, ¿verdad? Y los palestinos que viven dentro de Israel. Y lo que resulta... ese es el meollo, el gran meollo de la cuestión es ese. Y lo que pasa es también que en la medida que Israel ceda a la aspiración de un sector de su población que desea el gran Israel, o sea, a un Israel incluyendo lo que hoy es la Cisjordania, los territorios de lo como ellos le llaman la Judea y Samaria, eso lo que le crearía es una necesidad de que para su propia subsistencia política implementar abiertamente unas políticas de apartheid, donde discrimine, ¿verdad? Que ahora hay algunas que se han cualificado como tal, pero solapadamente. Por ejemplo, se discrimina con el pueblo palestino de adquirir propiedades en alguna parte, y la manera que lo hacen es exigiendo que quienes compran tierras y casas en este pueblo tienen que haber servido en el ejército, y los únicos que sirven en el ejército han sido los judíos israelíes, o sea que los ciudadanos israelíes que no son judíos no pueden servir en el ejército. El gran problema de Israel, y no solamente es básicamente lo que ustedes acaban de mencionar, que son los pilares de los problemas, el gran problema de Israel son los árabes, los palestinos, dentro del propio Israel. La tasa, yo me leí un libro de un israelí que dice Israel está a punto de desaparecer como un Estado judío, porque la guerra demográfica la va a perder. Sí. La tasa de nacimiento entre los palestinos árabes es 6 veces, ¿no? 6 veces mayor que lo de los israelíes. Y no pueden votar. Y ya las olas migratorias. No, pero poco a poco simplemente derrotan. Claro, lo que te quiero decir, ese es uno de los grandes retos que tiene el Estado de Israel. Yo soy optimista, yo soy tremendamente optimista, y por otras razones también, porque creo que también que los palestinos han sido peones de un juego tremendamente raro que siempre se juega en el Medio Oriente, de muchos de estos factores recalcitrantes de algunos de los gobiernos árabes de la región, que han utilizado el tema palestino para esconder sus pecados, para dejar a su población sin derechos, para utilizar a Estados Unidos como el feo de la película. Y creo que la crisis en el Medio Oriente impide a esos gobiernos que han utilizado el tema palestino hasta ahora de la manera que han utilizado, de continuar utilizándolo. Necesitan resolver también, ya no solamente es los palestinos y los israelitas los que necesitan resolver sus problemas, también son los países de la región, que como tú señalabas, y vamos a abordar solamente en unos minutos, hay una crisis muy seria en la región. ¿Cómo que no? Tenemos que pasar a la publicidad, vamos a regresar en solamente unos minutos con el doctor Wilfredo Ruiz, como dije, abogado, fue capellán del Ejército de los Estados Unidos, sirvió como teniente en el Ejército, en la Marina de los Estados Unidos, primero como abogado y después como capellán musulmán. Y Daniel Álvarez, profesor de FAYU, teólogo, filósofo, analista de temas del Medio Oriente. Para nosotros es un placer tenerlos a los dos aquí. Vamos a publicidad y regresamos en solamente unos minutos. Vamos a marcar la diferencia, continuamos con el doctor Wilfredo Ruiz y con el profesor Daniel Álvarez. ¿Tú quieres decir algo antes de entrar en el tema de la región? Mira, yo creo que Wilfredo lo expresó tan elocuentemente que hace falta que los palestinos, muchos sectores palestinos, desistan en delegitimizar a Israel. Creo que la forma que tú lo dijiste fue tan elocuente, ¿no? Hay que aceptar de que el Estado de Israel va a estar allí y no se va a desaparecer. Pero al mismo tiempo, del otro lado, hace falta también que los israelíes y los judíos aquí en los Estados Unidos, los evangélicos, protestantes evangélicos, yo soy uno de ellos, también delegitimicen a los palestinos. Así que hay delegitimación de ambos lados. No te entendí la otra parte. Es decir, que los evangélicos dicen, no, el Estado de los palestinos es un pueblo ficticio, no existieron, etcétera, etcétera. Darle legitimidad. Ambas partes. Reconocer el derecho al pueblo palestino. El derecho de los dos a existir. Por eso digo, la palabra, y mis amigos judíos me lo han dicho y les duele mucho, que ellos creen que ha habido una campaña de legitimizar a Israel, pero al mismo tiempo no se puede delegitimizar a Israel, no se puede delegitimizar las aspiraciones del pueblo palestino. ¿Cómo que no? Siria es un problema muy serio en toda la región. ¿Cómo se puede solucionar esto y se va a solucionar? Porque lo que vemos que a pesar de lo que se ha dicho aquí en los Estados Unidos, todavía no llega ayuda, todavía no se ve una solución ni a corto ni a medio plazo. Como bien has descrito, Roberto, no hay una solución a corto o mediano plazo en la crisis siria.
en la medida que en el terreno siga la situación como ha estado, pues lo que veremos es lamentablemente la extensión del conflicto, ya quizás hasta por otro año más, quizás llegando ¿A qué le tiene miedo? Porque una de las cosas que yo no acabo de entender es, algunos plantean esto básicamente un conflicto chií-suní, de que se está resolviendo en Siria. Pero ¿por qué el mundo árabe tiene que esperar que Estados Unidos, tiene que esperar que la Unión Europea pues tome la iniciativa y están muriendo cientos de miles? Lo que pasa es que ningún país árabe tiene la capacidad. Turquía la tiene. Arabia Saudita la tiene. No, la capacidad financiera la puede tener, pero la capacidad logística militar, de dar un apoyo militar, la podría tener Turquía, pero a la misma vez Turquía no quiso envolverse sin tener el respaldo total de la OTAN, a la que pertenece, y ese respaldo... Es meter a los infieles en la región. Pero mira, es meter a los infieles. Y es que el respaldo de la OTAN no lo llegó a tener. Lo que pasa también es que el sistema, el problema de Siria se complica mucho más por los intereses rusos en Siria. Rusia es la potencia en la región más cercana, es una potencia mundial de primer orden, militar y financiera y de recursos minerales, y Siria le significa un punto estratégico neurálgico porque le significa su único acceso al mar Mediterráneo. ¿Qué puede hacer Rusia? Además de oponerse en las Naciones Unidas, ¿qué puede hacer Rusia si Turquía se empeña en intervenir? Vamos a poner una analogía, yo lo he usado en el pasado, no sé, Wilfredo y tú, Roberto, están de acuerdo conmigo. Yo veo a Siria para los rusos era lo que los Estados Unidos era y lo que Vietnam era para los Estados Unidos. Es decir, la teoría dominó, que si perdemos a Vietnam, todo eso se va a volver comunista. La forma que los rusos lo ven, y no me queda la menor duda que lo ven así porque lo han dicho y lo he leído varias veces, ellos ven lo que está pasando en Siria como y la primavera árabe como una expresión del islamismo radical que ya está en su frontera. Si tú miras la república de Kazajstán, Turkmenistán, Azerbaiyán, todos los tanques que están en esa región, Kirguistán, hasta los chinos, en la provincia de Xinjiang, han sentido el fuego del islamismo radical. Yo hablé con un taxista en Cayo Hueso, de Kazajstán, y me dijo, Daniel, profesor, mis amigos están muertos en la cárcel porque se han convertido al radical islámico. Un hombre de Kazajstán, Daniel, los mientras rusos ven eso como un peligro, sea racional o no, Roberto. Es que no es racional, porque básicamente lo que está creando el conflicto, y a muchos analistas de inteligencia lo están diciendo, es el extremismo que se quedó después de Afganistán, donde muchísimos musulmanes conservadores están yendo ahí a pelear una guerra santa y están regresando a sus países con una visión completamente distorsionada. Pero hay que ver qué ha movido qué es lo que movió a todos estos sectores, porque hay varios sectores luchando, a interesarse en una lucha armada en la región, y es la primicia, que no se puede sacar, la primicia inarticulada de que ahí había un dictador criminal generacional, desde su padre y ahora el hijo, y que el pueblo se movió a sacarlo por la lucha armada. Al crearse la inestabilidad, lo han aprovechado algunos sectores radicales, islamistas radicales y salafistas, pero esos son los menos. Pero los que simpatizan con que se quede en el poder el régimen de Bashar al-Assad, es lo que tratan de proyectar, es que esto es un movimiento de islamismo radical, lo que existe en Siria, cuando en realidad fue un movimiento popular, donde el pueblo se movió a sacar a ese dictador por la lucha armada. Le ha costado 100.000 muertos y más de 1 millón de desplazados. Estoy en desacuerdo con lo que dijo Wilfredo, perdóname. ¿En desacuerdo? Sí, en una cosa. Nosotros queremos pensar que los elementos radicales son minoritarios. Pero mira, ¿por qué los Estados Unidos y los europeos tienen mucho miedo de darles armas, como por ejemplo Stinger missiles a esos individuos? Porque tienen miedo que el elemento radical, primero, no sabemos quiénes son, no sabemos qué cantidad hay, y aparentemente hay bastantes en ese grupo que están preocupando al occidente. ¿Quién está apoyando a los islamistas en Siria? Qatar. ¿Quién está apoyando a la hermandad musulmana y a Morsi en Egipto? Qatar. Hay una pugna, que no se ha hablado de eso, entre Qatar y Arabia Saudita, porque Arabia Saudita está apoyando a los elementos más radicales. No, a los menos radicales, Qatar aparentemente a los más radicales. Lo que pasa esa es la cosa muy interesante que está pasando ahí. Yo lo tenía al revés, pero... lo que sucede es también, Roberto y Luis Daniel, es que en la medida de que las potencias mundiales no pudieron proponer una solución de una transición política, aunque le fuera simpática al régimen ruso, que sacara a ese hombre del poder, porque
al fin y al cabo el pueblo lo que desea en última instancia es no verle la cara más a este criminal de guerra. Y si no, no han podido buscar esa solución, aún pudiendo dejar a quienes le representaron todos estos años en el poder y sacar ese elemento, eso ha sido una ficha de tranque que es increíble, que no se haya no se ha buscado una salida elegante para Assad. Los rusos no quieren perder esa ficha. Tú lo dijiste, no quieren perder esa baraja. Para mí resulta total y completamente, o sea, inaceptable que en estos momentos Rusia, que es una potencia regional, y sí es una potencia regional, dicte la política en el Medio Oriente oponiéndose a actividades de todo el mundo. Me parece que eso es inaceptable y debería tener explicaciones. Y la voluntad occidental también no es tal como si en Siria hubiera petróleo. Yo creo que lo que le está echando la culpa a los rusos, mi querido Wilfredo, para no tener que asumir la responsabilidad que le toca a Europa y le toca a los Estados Unidos. No, pues, si hubiera petróleo, créeme que le hubieran metido el pecho como le metieron el pecho. Exactamente, los Estados Unidos y Europa le hubiera dicho a los rusos, ok, gracias, pero no gracias. Hasta aquí ya llegó. Morsi en Egipto, ¿qué pasa con Morsi? ¿Cómo se va a solucionar el problema? Porque ahí sí estamos al borde de una guerra civil que esto sí puede desestabilizar por completo la región. Pero fíjate que hasta el día de hoy, tengo entendido, la administración de Obama no quiere usar la palabra golpe de Estado. Es que no puede utilizar ahí. No puede. Pero fue un golpe de Estado, vamos a estar claros. Segundo, hoy esta semana se reunieron los europeos con Morsi en donde está Morsi. No quieren decir dónde está Morsi. Es un misterio tremendo. Ya sabemos que han habido protestas de la hermandad musulmana y que el ejército egipcio la ha disparado y han habido cientos de muertos de la hermandad musulmana. Miles de heridos. Exactamente. Quiere decir, lo que tú estás diciendo, el escenario peor, una radicalización de la hermandad musulmana, que hemos hablado de eso anteriormente, y una guerra civil. Eso sería desastroso. Más desastroso de lo que uno piensa. ¿Por qué? Tú y yo lo sabemos, que la hermandad musulmana está en Siria, está en Irak, está en Afganistán, está en todas las partes del Medio Oriente, porque es una organización internacionalista. Ellos se separan, Al-Qaeda se separa porque la hermandad musulmana quiere trabajar dentro del sistema político, se integra al proceso político. Una vez que tú escupes a la hermandad musulmana con este golpe de Estado, ¿qué remedio le queda a la hermandad musulmana? Radicalizarse. Claro. Si la hermandad musulmana se convierte en indistinguible de Al-Qaeda, tenemos terrorismo para largo tiempo. Y por eso decía lo de Sunni y los chiíes, porque Morsi básicamente en el mismo Irán va a Irán y casi clama por una guerra santa para defender a los sunni en contra de los chiíes en Irán. Y regresa y los militares egipcios le dicen, mi querido amigo, hasta aquí no se meta en ese lío porque nosotros no vamos a entrar en un conflicto armado con los sirios. Y lo otro que ha sucedido en Egipto es que los militares en las últimas semanas especialmente han sacado sus colmillos. Ajá. Mucha gente dijo, no, los militares llegaron a salvar de la radicalización a Egipto, y lo que ha sucedido es que cuando empezaron a suceder estas masacres que están sucediendo, muy típicas y naturales de los gobiernos militares, de cuando un caqui o un verde está en el poder, lo que se espera es muerte, bala y plomo, ¿verdad? Eso nos pasa en América Latina. Toque de queda, suspensión de la Constitución y ese aire de que se estaba tratando de anunciar que se sacó a Morsi porque venía un movimiento democrático, terminaron esta semana los mismos que estaban sentados al lado del militar condenando a los militares por las masacres que están sucediendo. Mohamed al-Baradei, el líder de la Universidad de Al-Azhar, del centro islámico más importante del mundo, condenando a quienes hace una semana atrás tenían al lado en un picnic anunciando que bueno que al-Sisi tomó el liderazgo para salvarnos de Morsi. Cuidado con, y lo dijimos aquí hace mucho tiempo, cuidado con cualquier caqui o con cualquier verde que esté en el poder, porque eso es muerte, destrucción, persecución y desaparición. Y además lo que crea, la radicalización esta lo que crea es que el Sinaí se ponga, por primera vez en muchísimos años, en estado de alerta roja para Israel. Si el Sinaí se desestabiliza y la franja de Gaza se convierte nuevamente en una entrada y salida de radicales, esto para Israel es muy, pero muy mala noticia. Corrígeme, creo que no fue Abdel Fattah al-Sisi, el general, que es el gobernante. No dijo que uno de los cargos contra Morsi era que estaba perjudicando la relación entre Egipto e Israel. Si no me equivoco, eso fue parte de una de las acusaciones que le hicieron a Morsi. Pero eso es interesante, la dinámica, qué tipo de argumentos que están usando contra Morsi. Un hombre que está, allí no hay habeas corpus, aquí no están presentando al individuo. ¿Van a poder detener las protestas? Yo creo que no. En la medida de que no haya una fecha próxima de algún proceso eleccionario, un compromiso con ellos. Continúa la Van a seguir y siguen más de lo que de lo que el Occidente se está enterando. No? Hay protestas de millones de personas lanzadas en la calle hoy que la prensa occidental no está cubriendo,
protestando contra el gobierno y la dictadura militar que se está imponiendo allí. Vamos a publicidad cuando regresemos. ¿Qué está pasando en Irán? Porque Irán es importantísimo en todo este análisis. Regresamos a marcar la diferencia solamente unos segundos aquí. Regresamos. Estamos realmente, para los que les gusta este tipo de análisis, yo creo que lo están disfrutando tanto como yo, y estamos aprendiendo tanto como yo aprendo cada vez que viene aquí el doctor Wilfredo Ruiz y el profesor Daniel Álvarez. En esta ocasión, si no incluimos a Irán, no podemos entender realmente lo que está pasando en la región desde hace muchísimo tiempo. Wilfredo, ¿cuál es el papel de Irán? Y hablamos ahora fuera del aire y toda una explicación que quisiera que la repitiera casi de forma íntegra. Yo creo que para que el público lo acepte, lo entienda y le sea familiar, en el Medio Oriente hay una especie de guerra fría, como la de los países occidentales y la antigua Unión Soviética. En el Medio Oriente es de Irán, o lo que era el Imperio Persa, los persas, que son shias en su vasta mayoría, casi en su totalidad, y el mundo árabe, que son en su vasta mayoría sunnis, ¿verdad? Aunque hay árabes shias también, ¿verdad? Pero es como si fuera de la antigua Persia con el mundo árabe, ¿verdad? Protestantes y católicos, para acá que lo entienda, cuando básicamente en el medioevo. Antiguo imperio. Y Irán, obviamente, está en un constante juego político de influenciar lo más que pueda del Medio Oriente. ¿Hasta dónde llega la influencia real de Irán? Llega, por ejemplo, al Líbano, donde Hezbollah, que es un movimiento político y movimiento también paramilitar, cualificado por muchos gobiernos, entre ellos en nuestro gobierno, como un movimiento terrorista, ¿verdad? Están en la esfera de influencia de Irán. Siria estaba, perdóname, el gobierno libanés del todo también estuvo mucho tiempo bajo la esfera de influencia iraní. Siria, el régimen de Bashar al-Assad está también bajo la esfera de influencia iraní. Otros sectores de la región, el este de Arabia Saudita, hay algunos pueblos shias que también están bajo la esfera de influencia iraní, y algunos pueblos árabes, como Bahrein, tienen unas minorías shias, que aunque son árabes, están bajo en alguna... ha sido manipulada. Sí. En Yemen hay minorías shias también, en Oman, en la península. Este conflicto religioso es lo que está calificando de alguna manera la situación en toda la región. Tiene mucho que ver, Roberto, porque el conflicto, toda esta lucha de poderes que estamos viendo directamente la mano de Irán y directamente la mano de los países árabes apoyando, por ejemplo, en el caso sirio, los países árabes apoyando oposición e Irán directamente a través de Hezbollah ayudando y asistiendo financieramente con logística militar y con apoyo de botas en el terreno, incluso de fuerzas especiales, al régimen de Bashar al-Assad. Sin volver al tema de Israel, esta es una razón por que Israel y los palestinos es una oportunidad de arreglarse, porque los árabes ven a Israel como el aliado natural, la muralla para defenderse del expansionismo iraní en esa región. Ironía es ironía, es decir, el campeón de los árabes para protegerse ¿de quién? De los sunis. Los árabes sunis. Contra Irán es Israel, que es el que tiene el poderío y tiene, como se dice, la disposición de hacer lo que hace falta para parar el expansionismo iraní. Pero tanto le incomoda la posibilidad de que Irán se haga de un arma nuclear a los países árabes como Arabia Saudita y todos los países de la península arábica y sus países vecinos como a Israel. O sea que hay un frente común, que ninguno interesa que haya la posibilidad de que Irán desarrolle un programa nuclear que se desvíe para fines bélicos, porque le puede significar inestabilidad a Arabia Saudita. Pero hay un nuevo presidente en Irán. Me parece a mí que hay que darle el beneficio de la duda. Me acuerdo cuando fue elegido, ¿no? Presidente, el nombre no me viene a la mente. Inesperado, nadie esperaba que hubiera salido. Este hombre, yo leí cosas muy duras acerca de él. Decían, preferimos a uno de los candidatos que odia, que el más radical, lo preferimos porque sabemos que nos odia. Pero este puede crear simpatías por Irán y puede entonces eliminar las sanciones que le han costado mucho a Irán. Pero creo que hay que darle un beneficio de la duda. En este momento el Congreso de los Estados Unidos contempla unos pasos contra Irán. Sí, unos pasos contra Irán de sanciones, y ahora están tratando de decir que este sería el momento oportuno para apretar más a Irán con un presidente moderado, que podemos enajenarlo y se puede radicalizar.
Así que hay un rayo, yo diría un rayo de esperanza con este nuevo presidente, y vamos a ver las acciones que hace, particularmente ahora si abre verdaderamente las puertas a la Agencia Internacional de Energía Atómica para que empiecen las bases militares, las bases donde se están enriqueciendo uranio dentro de eso Irán. sería bien importante. Eso sería lo más importante. Lo cierto es que queda importante. mucho... Irak, a mí me preocupa tremendamente lo que está pasando en Irak. ¿A ustedes le preocupa? Definitivamente, porque en Irak y a mucha Pero gente... ese es tu prejuicio suni, me ha sorprendido. No, has perdido tu objetividad. lo que pasa tu es... antichismo sale a relucir, Wilfredo. No, ¿Qué es para pasa? nada. Yo tengo amigos shia muchísimos y de hecho visito mezquitas shias también. Lo que sucede en el caso de Irak es que, aunque mucha gente no le gusta escucharlo, nosotros, diciendo las Fuerzas Armadas norteamericanas, dejamos ahí un salpa afuera y una inestabilidad luego de la ocupación muy parecida a la que estamos dejando también en Afganistán y en Libia. Vamos, revolcamos y no tenemos una estrategia de paso 1, paso 2 y paso 3 que digamos que ya la cumplimos, nos vamos. Vamos con una estrategia inicial y luego se vuelve una improvisación y cuando nos vamos impromptu dejamos vacíos de poder que los llenan sectores ¿Va a haber extremistas. guerra entre Israel y Irán? No creo. Por lo menos hay que darle la oportunidad a este nuevo presidente, pero indiscutiblemente el hecho que la Liga Árabe ha tomado pasos para mí increíbles de darle tratar de darle reconocimiento a Israel, me indica a mí que los árabes sienten algún tipo de desesperación con Irán, pero hay que esperar qué va a pasar con este nuevo presidente. Por favor, vamos a darle beneficio a la duda. Me parece que es importante señalar, yo fui uno de los grandes críticos de Lieberman como secretario de Estado. Hay que dar la bienvenida a Livni, que es la ministra de Justicia de Israel, que está a cargo de las conversaciones. Exactamente, pero creo que también, Netanyahu ha dado un paso realmente de valor político al nombrarla a ella para que encabece eso. Son 6 viajes de Kerry en 5 meses, que fue el que le torcieron el brazo. Pero lo que quiero es, hay que reconocerlo, hay que reconocerlo, me parece que es importante, porque ellos no solamente tienen el problema de los palestinos, tienen el problema también de la ortodoxia judía dentro de Israel, que está representando un serio problema para la supervivencia del propio Estado de Israel. Hoy mismo, esa ortodoxia, al negarse una mujer a sentarse en la parte de atrás de un autobús, destruyeron los autobuses y bloquearon una calle. Porque no quieren mujeres en los autobuses. No, quieren segregación. Entonces eso el ejército no quieren trabajar, hay serios. O sea, ¿qué dicen los ortodoxos de ellos? Ajá. Nosotros estamos salvando el Estado de Israel, porque la tasa de nacimiento de los ortodoxos en Israel es más alta que la de Claro, pero si, con todo respeto, por si hay algún ortodoxo mirando, y no quiero faltarle respeto a nadie, pero es que básicamente lo único que hacen es procrear y estudiar. Bueno, o sea, de ahí en adelante... Los que guardan la religión. Es lo que te digo, hay un debate estudiar religión y procrear. Un debate en Israel, porque estamos hablando de 2 millones. Eso con todo respeto, es un tema muy judío para uno meterse en eso desde afuera, ¿no? Pero es que es una carga desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, aún para las Fuerzas Armadas de Israel. Hay serios problemas para la homogeneidad de las Fuerzas Armadas de Israel. Pero en realidad ellos son el pueblo practicante judío en Israel, porque la mayoría de los israelitas son seculares, que se llaman hebreos, se llaman judíos, algunos comen cerdo, muchos no guardan el sábado, muy pocos van a la sinagoga. Como nosotros los católicos somos católicos a nuestra manera. El nombre nada más. Algo así. Gracias, Wilfredo, muchísimas gracias. Quedan muchos programas porque las cosas en el Medio Oriente no... Y para mí será un honor siempre tenerlo ustedes en el programa, estoy seguro un gusto para nosotros. Un privilegio compartir esto aquí contigo, Wilfredo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Y muchas gracias a todos ustedes. Hasta mañana. Dios mediante, que regresaremos. A todos, que Dios nos acompañe a todos. Para Julia, nos fuimos. Muy buenas noches. Gracias. Hey, fíjate bien.